Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Igual, sin tanto preámbulo, ¿cómo recibiste la noticia de la recaptura de Fito y cómo has también ido procesando toda la información que se ha ido registrando y que se ha ido produciendo en las últimas horas? Bienvenido y buenos días. Alexis, qué gusto. Un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Espero que tengamos todos y todas un buen término de semana. A ver, no te podría decir con sorpresa, te diría que sí con un poco de incertidumbre. Y te digo por qué. En primer lugar, porque me llama mucho la atención que lo encuentren en Manta. ¿Ya? Es un lugar demasiado abierto, demasiado público, demasiado conocido, demasiado riesgoso para ocultarte tanto tiempo. Entonces sí me llama la atención cómo puede ser posible que estés viviendo, siendo supuestamente el personaje más buscado del Ecuador, cómo puedes estar viviendo por más de un año o tanto tiempo en Manta. Ya, eso es lo primero que, por eso te digo, me da un poquito de incertidumbre porque me gustaría saber un poquito más a detalle cuáles fueron las condiciones que posibilitaron que él pueda estar ahí tanto tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, porque ya hemos tenido lamentablemente en Ecuador ejemplos de cómo se empieza a instrumentalizar el tema de la seguridad ciudadana en función de los intereses políticos y o económicos, ¿ya? Había mucha especulación sobre que a Fito se lo iba a encontrar en la campaña electoral, había declaraciones. No me estoy inventando yo, no son especulaciones mías. Hubo personas de Policía Nacional, hubo personas autoridades del gobierno nacional que daban porcentajes irrisorios de qué tan cerca estaban de Fito. Estamos al 47.5%, estamos al 49.5% de encontrarlo. Parecía que se iba cargando una página de internet, sinceramente. Y esas comunicaciones poco serias de una autoridad que tiene que estar al frente de la política de seguridad ciudadana o al frente de una política de seguridad integral terminan sembrando sospechas de cuál era el verdadero grado de relacionamiento o no, si es que existía relacionamiento o no, si es que había negociación o no previa con estas estructuras. Entonces, lo primero que te digo es que me da un poco de incertidumbre. Quisiera conocer un poco más porque siento que hay mucha opacidad al respecto. Lo segundo, con un poco de preocupación porque siempre asusta y da miedo que producto de estas operaciones empiecen a haber episodios de violencia en otras partes o en ciertos enclaves de violencia del país. Y con esto no te quiero decir que estoy en contra de que estas operaciones se hagan, sino que cuando estas operaciones se hacen, sí se tiene que hacer con una estrategia mediana de mitigación de riesgos de impacto en el que no haya episodios exabruptos de violencia en lugares específicos, producto de retaliaciones, ya sea por lo que estás contando al inicio de esta entrevista, ya sea por retaliaciones adentro de los mismos grupos de delincuencia organizada o de las mismas mafias, o ya sea de retaliaciones de estas hacia el Estado o población civil. Entonces, esas son las dos cosas que pasaron por mi cabeza desde ayer. Por supuesto, también lo mencionaba en el comentario, Agustín, el Estado no puede cruzarse de brazos en este momento después de haber capturado a Fito y saber que tienes un ejército detrás de él, de sicarios en las calles, ¿no? Que podrían provocar una ola de terror en este momento. Pero adicionalmente hay también la construcción de una historia, ¿no? Y este gobierno se ha especializado durante todo este tiempo en ir generando muchas cortinas de humo, muchos distractores, y con ciertos golpes de efecto, como este, que creo que sí es un golpe interesante por lo menos, te va construyendo un storytelling, que es lo que llaman los especializados en la comunicación política, ¿no? Y lo ponen a su favor. Entonces hoy te están tratando de convencer de que esta recaptura de Fito, que se les fugó a ellos mismos, ¿no? Es un logro a partir de la aprobación de dos leyes y de esa sinergia que aparentemente existe entre ejecutivo y legislativo. Y le están tratando de decir a la gente, de paso, a partir de este asunto de Fito, que las cosas están bien. Y lo que tienes, por otro lado, es que el Ecuador ahora ha superado las 51 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y que llevamos una mitad de año mucho más violenta que la del 2023, que fue el año más violento en nuestra historia. Sí, a ver, voy a cerrar por la última parte de tu entrevista y regreso a lo primero. Si seguimos con la inercia del primer semestre de este año, Ecuador va a ser oficialmente este año con mucha probabilidad el país más violento del mundo. Vamos a estar por arriba de Jamaica, vamos a estar por arriba de cualquier país que está en los primeros sitiales del ranking con nosotros. Sudáfrica y Jamaica, fácilmente los vamos a rebasar, a Trinidad y Tobago también. Entonces, eso es lo primero, festejar la captura de Fito cuando este país produce muchas más muertes
por el problema del auge de violencia actual que tenemos, produce mucho más muertes que episodios bélicos como el de Irán e Israel, es simplemente espeluznante. Yo no siento mucho que hay que celebrar. Ahora, regresando a la primera parte de tu pregunta y lo de las dos leyes. Mira, a mí lo que me llama profundamente la atención, y es algo que ya hace, justo lo comentamos aquí en este espacio hace 1 año y medio, un poquito más, es el mensaje que nos están dando. Porque fuera lindo que te dijeran, Fito fue agarrado por la justicia, fue agarrado por la policía, por el bloque de seguridad, y va a ser juzgado porque tenemos capacidades en el sistema de justicia para juzgarlo, porque Ecuador puede hacer justicia. Pero el problema es que ya de entrada nos mandan el mensaje de que no tenemos capacidades para juzgarlo, de que el sistema de justicia está podrido, de que el sistema de justicia no sirve y que la única forma de juzgarlo es mandarlo a Estados Unidos. Ese es el mensaje que nos están mandando. Y me preocupa mucho ese mensaje, no porque esté o no esté de acuerdo con el pronunciamiento de la gente en la consulta popular respecto a la extradición. Me preocupa mucho porque la evidencia sobre violencia en América Latina sí tiene un punto muy interesante y es, a ver, en América Latina existen desigualdades insultantes en un montón de lugares, pero en un montón de lugares. Y no en todos esos lugares eclosiona la violencia. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes que hacen que la violencia empiece a ser parte de la vida cotidiana en un lugar urbanamente destituido, urbanamente, materialmente relegado en América Latina? Y son dos cosas. Primero, cuando tú no puedes acudir a la policía para regular tu vida cotidiana, cuando la policía no te ayuda a establecer orden en tu vida cotidiana. Y segundo, cuando tus acciones quedan impunes y tú no puedes acceder a la justicia para proveerte justicia en la vida cotidiana. Con la captura de Fito están demostrando que, bueno, capacidades policiales y militares hay, pero están demostrando que no hay capacidades en el sistema de justicia, que la justicia no sirve para organizar nuestra vida cotidiana y que tenemos que depender de un sistema de justicia extranjero. Claro, a Fito lo puedes extraditar si el sistema norteamericano así lo demanda y así lo requiere y nos lo solicita, pero tenemos cientos de miles de casos acá de personas que no van a ser extraditadas. ¿Y cómo se va a hacer justicia con ellos? ¿Cómo se va a curar este sentimiento de que el orden no, de que las operaciones del crimen organizado pueden quedar impunes? Entonces, eso me preocupa de sobremanera, porque no estamos atacando de ninguna forma las condiciones habilitantes de la violencia. Y esto es muy grave, porque si eso no ocurre, la gente para poder organizar su vida cotidiana, ¿qué incentivo tiene? El aprender también repertorios de violencia, porque si yo convivo en un medio violento, donde todo empieza a ser la ley de la selva, para yo empezar a precautelar mi seguridad, tengo que también aprender repertorios de violencia. Claro. Los lazos de solidaridad se empiezan a minar, y entonces ahí empezamos ya a meternos en una ideología y en una forma de hacer sentido de la vida cotidiana que pasa muy de la mano de prácticas que ya van muy reñidas con la democracia, porque estar pensando en portar armas de fuego, estar pensando en portar armas blancas para poder proveerte un mínimo de seguridad en la vida cotidiana, eso no es algo, eso no es propio de alguien que está viviendo una ciudad democrática con un derecho a la ciudad democrático. Es que, a ver, y para tratar de complementar, compartiendo por supuesto el sentido y la orientación de la idea de Agustín, para tratar de complementar también aquello, Agustín, daría la impresión de que los ecuatorianos y nuestro país en los últimos años está siempre necesitado de la ayuda de un tercero, a todo nivel. Acabas de mencionar tú el asunto vinculado a la justicia, es decir, nosotros somos incapaces de hacer justicia con Fito, somos incapaces de tener un sistema penitenciario, carcelario que garantice que el hombre pague su condena en la cárcel porque se fuga, como se fugó Fede la semana pasada, que tenemos que extraditarlo a los Estados Unidos. Pero también somos incapaces de manejar y controlar la seguridad, que por eso necesitamos reformar la Constitución para eliminar la prohibición de que un tercer país instale una base militar en nuestro territorio. También somos incapaces de garantizar el flujo de energía en nuestro país, que necesitamos siempre de la generosidad de que Colombia nos vende energía. Vamos ahora a visitar China para decirles a los chinos que se hagan cargo de Coca-Cola Sinclair. O sea, creo que a nivel general, el Ecuador, que antes era un país, digamos, soberano, que era un país autosuficiente, ahora está dándole un mensaje a la comunidad internacional y adentro mismo de que no somos capaces de resolver nuestros problemas. Seguro, Alexis. Y además, cuando esas instituciones funcionan de manera arbitraria, de manera selectiva, no nos tratan a todas las personas por igual. En algún banco debió haber tenido Fito parte de su dinero.
Digo, él y sus testaferros y sus familiares y sus amigos y todo su ecosistema de lavado de dinero, de crimen organizado, en algún banco habrá tenido. ¿Tú has escuchado una noticia de que se han investigado los flujos ilícitos del dinero de Fito? Leíamos una nota de GK, leíamos 13 millones de dólares, muchos de esos recursos circulando en el sistema financiero regular. ¿Con la autorización de quién? Entonces, ¿dónde queda la UAFE, la super de bancos? Entonces, a Fito perdón, pero yo no puedo dejar de meter la mirada de clase acá. A Fito se les va a aplicar, no sé si se le va a aplicar, porque no sabemos si hay negociaciones o no. Espero que sí se le aplique la justicia y el peso de la ley como corresponde. Pero acá hay un montón de personas que deben tener una mayor o menor exposición política, que tienen un menor o mayor grados contactos políticos, que están en negocios del sistema financiero, que fueron cómplices del sufrimiento, que son cómplices, que son partes necesarias sin las cuales no se puede lavar el dinero y sobre las cuales no vamos detrás. Y que seguramente son familias patricias de buen apellido y cuello blanco. Y cuando les vemos, jamás pensamos que son delincuentes o que son criminales. Y en este país sí estamos tratando la seguridad también a través de un pantone de clases. Si vos tienes cierto color de piel, los discursos sobre el crimen organizado se aplican sobre vos. Si es que vos eres de cierta clase social y tienes la piel de cierto color y estás en ciertos negocios del ámbito financiero, lavando activos, lavando flujos de economía criminal, lavando dinero, liquidez de las economías criminales, de las economías ilícitas, entonces no te pasa absolutamente nada. Y esa es la segunda cosa que me preocupa, porque no somos pocas, son muchísimas las personas que repetimos que hay que ir detrás de los flujos ilícitos de dinero, que hay que ir detrás de los flujos ilícitos de las economías ilícitas. Pero parecería que por ahí no pasa absolutamente nada. Agustín, hace un par de días, el presidente Noboa en esta gira por el Asia, por China, mencionaba una frase que originó una serie de titulares, ¿no? La era de la ideología terminó. Ahora la gente quiere soluciones pragmáticas, empleo, crecimiento personal y desarrollo. Es lo que dijo Noboa durante su participación en un panel en el Foro Económico Mundial en China. Citando, digamos, de alguna forma también lo que ya lo había anticipado algunos años atrás Fukuyama, ¿no? De que estábamos entrando al fin de las ideologías y que se iba a imponer la visión occidental desde los Estados Unidos del mundo, ¿no? Y ahora estamos viendo que estamos en un momento de la geopolítica con un planeta multipolar, ¿no? Donde emergen países como China, como Rusia, como la India, que ya no está Estados Unidos tan solo, ¿no? en este concierto internacional. ¿Qué tan afortunada o desafortunada fue esa declaración de Noboa, entendiendo también que hay una corriente de pensamiento, ideológica por cierto, que es a la que él se pertenece, a la que se pertenece Bolsonaro, a la que se pertenece Milei, que gracias justamente a los discursos y relatos ideológicos han logrado ganar elecciones? A ver, ahí te diría tres cosas. La primera, analizando el caso particular de Noboa, cuando alguien de derecha o de centro derecha te dice que las ideologías no existen, generalmente lo hacen para justificar relacionamientos que tienen que hacerlo con la izquierda, con la centro izquierda, o cuando necesitan ser pragmáticos y realizar algo pragmático que contraviene su sistema de creencias. Ya, eso es lo primero. Les construye un paraguas para construirse la excepción o para justificar por qué están haciendo algo que va en contra del sistema de creencias que públicamente profesan. Ya, creo que el caso de China particularmente es eso. Ya. Creo que de los muchos temas de negociación que tendrá que conversar con China, uno particularmente será qué va a pasar con el estado de la recepción provisional que existe de momento de parte de Select, de Coca-Cola Sinclair, mucho más ahora en que tenemos todo este problema de la crisis energética, ¿ya? Entonces eso es lo primero que te diría. Lo segundo que te diría es que las ideologías, y a propósito esto que estamos conversando de Fito, existen y están más vigentes que nunca, ¿ya? Porque la ideología es un sistema de creencias, sí, pero también es aquello que ya empieza a estar normalizado y empieza a estar naturalizado, incorporado en nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos en el mundo a modo de conciencia práctica. Te pongo un ejemplo. Yo salgo mañana aquí a la calle, me roban, mañana salgo aquí a la calle, me entero que le robaron a mi vecino, pasado mañana llego, me robaron la casa. Y mi vida cotidiana me empieza a construir muchas experiencias de inseguridad, ¿ya?
si es que los medios de comunicación me empiezan a repetir sobre esas experiencias de inseguridad que son reales, que la única forma de arreglar esto es matarlos a todos, meter mano dura, entrar a los barrios populares y matarlos a todos, ya se me está dando forma, a partir de mis experiencias en la vida cotidiana, una ideología autoritaria represiva de derecha. ¿Ya? Y yo voy a empezar a relacionarme con el mundo de esa manera. Y eso es lo que nos han venido haciendo. Entonces, aquí la paradoja es que hemos tenido 3 gobiernos que ya nos han venido diciendo que la época de la ideología ya fue, que la época de la ideología es algo muy siglo XXI, que es algo muy del siglo anterior, pero al mismo tiempo su popularidad y su régimen social de gobierno y su régimen social de acumulación se ha sentado sobre operaciones ideológicas muy fuertes, porque pocas estrategias ideológicas son tan efectivas como permitir que crezcan las condiciones para generar miedo en la sociedad y luego gobernarte a través de la propuesta de la oferta de mano dura o de políticas autoritarias represivas. Eso funcionó muy bien en Israel, ha funcionado muy bien en Colombia y está funcionando medianamente satisfactorio aquí, porque si no, ¿por qué tuvimos toda esa parafernalia de Prince? Entonces, más bien yo lo que te diría es que el grado de sofisticación con el cual están manejando la ideología a través de la comunicación política es tal que nos hacen y nos realizan operaciones ideológicas todo el tiempo y al mismo tiempo tienen la capacidad o la posibilidad de negar que la ideología existe. Ese es más bien el nivel de sofisticación que yo te diría que existe actualmente en cómo están manejando la comunicación política y en cómo están construyendo sentidos sobre nuestra experiencia de la realidad. Y ahí tienen, digamos, todos estos bloques de poder, bloques hegemónicos, las élites, Agustín, tienen una ventaja, ¿no? Y yo esto lo conversaba el otro día con un amigo que sabe mucho sobre esta materia, y es sobre cómo las redes sociales, que están controladas y dominadas por gente como Elon Musk, como Zuckerberg, Meta, etcétera, van modulando la forma y los hábitos de comportarte, de comunicarte y de relacionarte con el resto de la humanidad, ¿no? Y las redes sociales se han convertido en una herramienta súper útil para que ocurra justamente lo que tú estabas diciendo hace un momento y que estos discursos empiecen a ganar mucho terreno, se conviertan en tendencias, etcétera, y que se apropien de determinados conceptos. Por ejemplo, el concepto de la libertad. Estas élites y estos grupos libertarios de derecha se apropiaron de conceptos como libertad o como democracia. Y ahora, por ejemplo, en el caso del Ecuador tienes una asamblea y un presidente de la asamblea que opta por ni siquiera darle la palabra a quienes no piensan como piensa su bloque de poder. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo, Alexis. Y ahí más bien lo que te diría es que sí tendríamos que rever dentro de las izquierdas o de quienes optamos por una estrategia alternativa al neoliberalismo o un régimen político de acumulación alternativo al neoliberalismo, sí deberíamos revisar nuestras estrategias porque estamos optando muy en la lógica del siglo XIX a tratar de convencer a la ciudadanía cuál es la verdad. Es decir, la derecha te vende discursos ideológicos. ¿Por qué son ideológicos? Porque no están basados en evidencia. Eso quiere decir, les estamos diciendo, no tienen fundamento científico y por eso es ideológico y es mentira. Y eso no está calando en la ciudadanía. Lo que la ciudadanía necesita es que tengamos un discurso más pedagógico y podamos construir sentidos alternativos de por qué están experimentando sufrimiento en la vida cotidiana como lo están experimentando. ¿Por qué la inflación ha crecido tanto en Ecuador? Porque somos el país con el peor poder adquisitivo de toda América Latina, ya le hemos sobrepasado a Costa Rica, ya le hemos sobrepasado a Uruguay, que son 2 de los países históricamente más caros de la región, ya le sobrepasamos a Brasil. Tenemos que decirle a la gente por qué hay esta crisis de inseguridad, pero nosotros no estamos tratando de modelar sus experiencias de un modo más pedagógico, sino que estamos tratando de discutir directamente las posturas de la derecha muy en base del discurso científico, y eso no pega tanto y mucho menos va a pegar cuando ya has tenido años de un sistema educativo que tampoco ha logrado sembrar un mínimo de conciencia crítica en la población para que tengan una mejor disposición ante estos discursos. Entonces ahí también yo sí te diría, sí deberíamos, en vez de nosotros tratar de rebatir desde una postura más cientificista los discursos de la derecha, lo que deberíamos es tratar de escucharle más a la ciudadanía y hablarle de tal forma que podamos modelar sus experiencias y que hagan un sentido de su vida cotidiana por fuera de estos grandes carriles autoritarios y donde nos están metiendo los grandes medios
medios de comunicación, los grandes discursos de la conversación pública en la sociedad. Creo que ahí sí tenemos que revisitar. Yo nunca pensé que iba a decir esto, pero tú nombraste ahorita a Jeff Bezos, Elon Musk. Yo nunca pensé que iba a decir esto, pero cómo extraño la época en la que las personas que tenían una posición privilegiada para irradiar sentido sobre el mundo eran Bill Gates y Steve Jobs. O sea, porque la diferencia entre esos y estos es abismal. ¿En qué encuentras, digamos, una diferencia entre estos dos personajes que acabas de citar, ¿no? El uno, el creador de Apple, y el otro, el líder de Microsoft, con respecto de quienes hoy vendrían a ser como sus herederos financieros, económicos, empresariales en el mundo? Verás, mi lectura tiene que ver con lo siguiente. Yo veo que desde finales de los 70 Estados Unidos entró en un proceso que no se ha revertido de declive, de pensar su lugar en el mundo. Para los años 70, Estados Unidos era el gran hegemón mundial y tenía toda una intelectualidad política y una intelectualidad en relaciones internacionales y una intelectualidad en el sector de la innovación, de las tecnologías de la información, del sector financiero, que lo ubicaba como una clase dirigencial a nivel mundial. No eran clase dirigencial solamente porque tenían el poder económico y el capital y los medios para hacerlo, eran clase dirigencial porque irradiaban las políticas que marcaban los senderos por donde caminaba el proyecto civilizatorio occidental. El último gran exponente de ese proyecto político estadounidense para mí fue Samuel Huntington. Después de Samuel Huntington, Estados Unidos deja de tener o empieza en un declive de tener esa capacidad de decir el proyecto civilizatorio occidental va por este lado. Y hoy en día siento que Elon Musk, que Jeff Bezos, que todos estos personajes que están tratando de decirle al mundo por dónde va el proyecto civilizatorio occidental de Estados Unidos en particular, del hemisferio occidental del mundo en general, ya no tienen la capacidad de hacer como sí lo hicieron sus antecesores. A ver, estos son nuestros intereses particulares y estamos revistiendo nuestros intereses particulares de esta manera como el interés general de todo el hemisferio o de todo el planeta. Eso está entrando en cuestión. Sí creo que el ascenso de China, el ascenso de ciertas potencias en el sudeste asiático, el nuevo posicionamiento geopolítico que es previo a la guerra de Ucrania que está teniendo Rusia, el ascenso de las BRICS, ya está mostrando que las personas que están diciendo este es el proyecto occidental y este es el proyecto que debería tener el mundo está en declive y está siendo contestado. Por eso te digo, porque hasta la época de Steve Jobs, de Bill Gates, había algo de innovación, había un sendero marcado. Occidente, desde el neoliberalismo que ellos profesaban, desde el neoliberalismo y todas las políticas pro mercado que ellos profesaban, Occidente tenía un derrotero, tenía una hoja de ruta, sabía por dónde iba a ir. Con estos manes ni siquiera hay estrategia. Claro. Es un capitalismo de rapiña, un capitalismo extractivista de los recursos públicos a más no poder, que no es ni siquiera autosustentable, que no es ni siquiera sostenible. Entonces, por eso te digo, nunca pensé que iba a decir esto, pero el declive de las capacidades dirigenciales de las élites económicas financieras de Estados Unidos, de su política de defensa es tal que esos tipos que en los 90 ya nos parecían tan perniciosos, ahora llegan a ser extrañados. Ahora, también yo te sumo ahí al debate, que está súper interesante esto, Agustín, que has planteado. En aquella época, digamos, uno controlaba la máquina, ¿no? El ser humano el que le daba órdenes a la máquina. Ahora tenemos la inteligencia artificial, por un lado. Y por otro, pero fíjate que a ese bloque, ¿no? Dominado por Elon Musk, por Jeff Bezos, por Zuckerberg, por la gente de Google, que están en los Estados Unidos, a pesar de que el origen del de Google es de la India. Por otro lado, tienes en China lanzando desde ByteDance TikTok, y ahora en países como el nuestro estamos hablando también de la tiktocracia y de cómo es o les ha resultado a algunos actores de la política ganar elecciones a través del uso de esta plataforma que vino a revolucionar lo lineal que terminaron siendo otras plataformas como el Facebook, que al lado del TikTok ha quedado casi obsoleto. Sí, igual hay razones por las cuales el TikTok está teniendo la vigencia que tiene actual. Yo uso TikTok, no hago broadcasting, no emito ningún video mío en TikTok, pero consumo mucho TikTok. Puedo entender por qué el TikTok está mejor acoplado a las condiciones de mi vida cotidiana hoy en día que el Facebook, ¿ya? Esas cosas se pueden explicar. Lo que a mí no me gustaría es que pensemos que el TikTok es una plataforma donde hay contenidos degradados
o intelectualmente o políticamente o que en cualquier... Creo que eso sí tenemos que quitarnos de la cabeza, que el TikTok es puro circo, que en esta cuestión de que se gobierna con pan y circo, el TikTok es circo. Creo que esa idea deberíamos quitarnos de la cabeza y más bien entender que el TikTok es una forma de transmitir mensajes y de generar conversación pública que está calando mejor que otras estrategias, es decir, que otras redes sociales, y ahí hay que analizar mejor el por qué. Quisiera poner la base de la conversación ahí, porque si no, además nos separamos y nos ponemos en otra vereda de una gran inmensidad de consumidores de TikTok a los cuales no vamos a llegar si es que no empezamos a ver el TikTok desde una manera positiva. Si tenemos una consideración muy negativa, una categorización del TikTok como una versión degradada de la conversación pública, entonces vamos a perder una herramienta muy, muy, muy fuerte para poder conversar.